Aló, aló, ¿me copian? Buenas tardes, profesor. Bueno, telefoncito ya, sí me copian. Vamos a continuar con los temas de lenguaje, ¿no? A ver, ayer estábamos hablando con ustedes sobre la comunicación, sobre el proceso de la comunicación, los tipos de comunicación, luego pasamos al lenguaje, características del lenguaje, funciones del lenguaje, ¿no? Ahí nos hemos quedado. Espero que no se hayan olvidado, muchachos. Espero que no se hayan olvidado nada más. Ya. Hoy día vamos a hablar acerca de los planos del lenguaje. Don Ferdinand de Saussure, buenas tardes, sí, sí. Don Ferdinand de Saussure es, hemos dicho, el padre de la lingüística moderna, ¿ya? Y él fue el primero en hacer la diferencia entre un estudio diacrónico de la lengua y un estudio sincrónica de la lengua. Estudio diacrónico quiere decir estudiar una lengua en su evolución histórica a través del tiempo. Y análisis sincrónico quiere decir estudiar la lengua, pero en el momento actual, tal como es, ¿no? Eso lo hizo Saussure. Saussure también fue el primero en hacer la diferencia entre lenguaje denotado y lenguaje connotado. Denotado, cuando empleamos las palabras con su significado directo, real y objetivo. Por ejemplo, cuando decimos el sapo es un anuro rechoncho de ojos saltones, piel verrugosa, ya eso es denotado. Pero cuando decimos no sea sapo, connotado. Entonces, la diferencia entre denotación con notación también es un aporte de don Ferdinand de Saussure. Y otro de los valiosos aportes de este lingüista es la diferencia entre lengua y habla. Saussure decía, muchachos, que el lenguaje es universal. Ayer le explicamos por qué el lenguaje es universal. Dijimos que es universal porque la capacidad para hablar, la capacidad para comunicarnos usando signos articulados es de todo ser humano, sin importar el lugar de procedencia, la condición económica, social, nada, nada. Entonces, el lenguaje es universal. Entonces, este lenguaje que es universal, dice Saussure, tiene dos planos. El plano social, que es la lengua, y el plano individual, que es el habla. ¿Por qué la afirmación de que el lenguaje es, o la lengua es social? Entonces, mira, por ejemplo, el español, el inglés, el quechua, de hecho no es el patrimonio de un individuo. No, 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 no. Una lengua pertenece a la sociedad, a la colectividad, y ese conjunto de personas que habla una misma lengua se denomina comunidad lingüística. Entonces hay comunidad lingüística del español, comunidad lingüística del quechua, comunidad lingüística de la xáninca y así, cada uno. ¿Ya? En cambio, el habla es individual. ¿Por qué? Bueno, porque cada persona tiene diferente configuración de su aparato fonador. Por lo tanto, nos diferenciamos hasta en el timbre de la voz, ¿sí o no? ¿Quién de ustedes no reconoce la voz de su mamá, la voz de su hermanito, por ejemplo? Porque el habla es personal. Supongamos que el amigo Ángel Jesús, ¿estás con nosotros? Sí, profesor. Ah, este era mi amigo Angelito, muy bien. No como otros, ¿ah? Se conectan y van a dormir. Se conectan, abren otra pestaña y están jugando.
Chicos, por favor, ¿ah? Bueno, Angelito Jesús está atento. Supongamos que Angelito Jesús tiene prohibido usar la computadora a no ser que sea para estudiar. Su mamá lo ha dicho bien claro. Ángel, no te quiero ver jugando ahí en la computadora, vas a usarlo solamente para escuchar tu clase de siempre va. Llama, pero aprovechando que la mamá va al mercado, Angelito se divierte en la computadora revisando sus páginas favoritas, feliz de la vida. Pero de pronto escucha la voz de la mamá en la sala. ¿Qué hace Angelito? Inmediatamente cierra las ventanas y borrar historial. Bueno, el hecho es que, pero ¿cómo si no viste a la mamá? Pues lo ha identificado por el habla, que es personal. Es por eso el habla es personal, es individual. La lengua, la lengua se define como como un sistema de signos orales y escritos que usa una comunidad. Ya, dos cositas ahí. Uno, la lengua es sistema. ¿Qué se entiende por sistema? Mira, usamos el término en sistema financiero, sistema cardiovascular, sistema nervioso, sistema planetario solar, en fin, ¿qué cosa es sistema? Sistema es un conjunto de elementos que están íntimamente relacionados, estrechamente y mutuamente influenciados. De tal manera que si un elemento del sistema se altera, se modifica, repercute en todo el sistema. Por ejemplo, vamos a suponer en el sistema solar. El sistema solar está conformado por el conjunto de planetas y demás cuerpos celestes que giran en torno al Sol. Ese es el sistema solar. Pero ¿qué pasaría, nada más imagina, qué pasaría si uno de estos elementos se modifica, aumenta en su tamaño? Suponte que el Sol aumentase en su tamaño 1 millón de veces. De lo que es actualmente una estrella enana, se convierte en una gigante roja o en una supernova. ¿Qué pasaría? No pasa nada con los demás planetas. No, sí pasa, pues no. Los planetas que están más próximos al Sol serían literalmente devorados por este. O sea que cuando un elemento del sistema se modifica, repercute en los demás elementos del sistema. Así también es la lengua. Mira, por ejemplo, muchachos, ustedes saben que en el español el artículo y el sustantivo deben concordar en género y número. Si digo la niña, notamos que el artículo está en femenino y el sustantivo también está en femenino. Que la palabra la está en singular y la palabra niña también está en singular. A eso se llama concordancia gramatical. ¿Qué pasaría si nosotros alteramos a uno de estos elementos? En vez de niña pongo niñas. ¿Será correcto decir las niñas? No. Cuando yo modifico un elemento, voy a notar que el otro también necesita ser modificado inmediatamente. ¿Cómo debe ser? Las niñas. Ah, ya. Por eso es un sistema. Porque cuando se altera un elemento, el otro también se modifica. Es el sistema, muchachos. Ahora bien, a ver, ya. En cambio, el habla es el uso personal del sistema de la lengua. La manera como cada personita utiliza la lengua de acuerdo con sus posibilidades. Otra diferencia, la lengua es abstracta. ¿Qué quiere decir que la lengua sea abstracta? Quiere decir que la lengua subyace, está en la mente de los usuarios. En la cabecita de cada uno de ustedes está el vocabulario de la lengua española, está las reglas ortográficas, la regla de concordancia, está en tu cabecita. Se comprueba que la lengua es abstracta porque puedes practicar una lectura silenciosa,
porque puede recitar de memoria un poema, o porque en este momento, precisamente en este momento, viernes 13, hoy es viernes 13, muchachos, viernes 13, ya 4:55 de la tarde. A esta hora ustedes están pensando en no sé qué, pero cualquier cosa que está pensando en Jason, ¿ve? Entonces, cualquier cosa que estés pensando, estás empleando la lengua, el castellano. Por eso dice que se piensa en palabras. ¿Mm? Se piensa en palabras. Y eso quiere decir que la lengua es abstracta. En cambio, en oposición, el habla, ¿qué es? El habla es concreta, el habla es concreta. Cuando nosotros hablamos, intervienen un conjunto de órganos de nuestro cuerpo denominados órganos del habla. Los pulmones, los bronquios, la laringe, las cuerdas vocales, la lengua, los labios. Debido a que intervienen las partes de nuestro cuerpo, también decimos que el habla es psicofísica, fisiológica. Y una vez que intervienen estos órganos, se produce un sonido real, audible, perceptible, material. Por eso el habla es concreto. Entonces algunos definen, el habla es la materialización o realización de la lengua. Claro, pues no. Como la lengua es abstracta, se hace concreta, se hace perceptible a través del habla. Por eso el habla es concreta. La lengua, muchachos, es una herencia cultural, es histórica, perdurable, como quieras llamar. ¿Qué quiere decir eso? Ninguno de los que estamos en esta reunión ha creado ni una sola palabra del español. No hemos contribuido al enriquecimiento de su vocabulario. Todas las palabras que empleamos ya son palabras que existen desde hace mucho tiempo, ¿sí o no? La lengua española, por ejemplo, se ha ido transmitiendo de generación en generación hasta nuestros días. Y de hecho, cuando de nosotros ya no quede ni el polvo en la tierra, la lengua española seguirá vigente, cada vez más robustecida, avasallante, tal como lo es ahora. ¿Por qué? Porque se va transmitiendo de generación en generación. A propósito, ¿alguno de ustedes sabe cuándo se formó la lengua española? ¿Habrá existido la lengua española desde antes de Cristo o después de Cristo o quizá junto con Cristo? ¿Qué dicen? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién sabe cuándo se formó la lengua española? ¿Nadie se acuerda? Mira, nuestra lengua española es bastante joven, ¿ah? Es bastante joven. Es joven aún, joven aún. Sí, pues. Eh, la lengua española se formó recién en la Edad Media, en la Edad Media, en la época en que los cristianos estaban expulsando a los musulmanes del territorio español, o sea, durante la Guerra de la Reconquista. Y el primer testimonio material, práctico de la existencia del lenguaje, de la lengua española, perdón, los primeros escritos datan del siglo X en unos documentos llamados glosas. Pero desde ahí, mira, hasta ahora ha ido transmitiendo. Por eso es una herencia cultural. ¿Ya? Es una herencia cultural. Muy bien.
Muchachos, la chamba, ¿eh? Chamba es chamba, ¿sí o no? Sí. Oye, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó con esto? Ya. Bueno, continuando con esto de la, de la historia del español, pues se ha ido transmitiendo de generación. En cambio, el habla, mira, el habla en cambio es momentánea, efímera. Solamente, muchachos, solamente existe el habla en el momento que el aire pulmonar está saliendo por la boca. Cuando el aire de los pulmones deja salir por la boca, desaparece el habla. Por eso es momentánea. Algunos dicen fugaz, efímera. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Otra diferencia. La lengua es casi fija. La lengua es casi fija. Bueno, ustedes saben que no hay nada eterno, no hay nada estático. Todo está en constante cambio y movimiento. Todo fluye. Ya Heráclito de Éfeso, eh, hace mucho tiempo atrás, había señalado que nadie puede bañarse dos veces en las aguas de un mismo río. Efectivamente, el río está ahí, pero las aguas son otras. Entonces, no hay nada eterno. La lengua, que es un hecho social, no puede escapar de esta ley universal de la dialéctica. También cambia, pero su cambio es imperceptible por el hablante. O sea, uno no se da cuenta que la lengua varía. ¿Por qué? ¿Por qué no se da cuenta? Ah, porque nuestra existencia es un segmento insignificante en relación con la existencia de una lengua. En ese breve momento que nos ha tocado vivir, no podemos nosotros darnos cuenta que la lengua ha variado. Pero si usted compara, por ejemplo, el español usado por el juglar en el poema de Mío Cid, que data del siglo XII, con el español usado por Mario Vargas Llosa en sus novelas, va a notar que hay una gran diferencia. Hasta parece que son lenguas diferentes. O sea que la lengua es más o menos como las personitas, ¿no? Como las personitas. Como ya, mira, por ejemplo, a ver, ¿quién para mirándose en el espejo acá? Bueno, generalmente las chicas, ¿no? Porque el macho que se respeta no está mirándose en el espejo a cada rato. Vamos a suponer, por ejemplo, Esther. Esther Poma. Esther, ¿estás ahí? Doctor, Hola, Esthercita, buenas tardes. Ajá, ahí está Esthercita. Bueno, Esthercita, por ejemplo, mira, puede que todos los días se mire en el espejo. Y cuando se mira, cree que está viendo a la misma persona todo el tiempo. Está viendo a la misma persona. Eh, pero no es así. En ella hay cambios que no se da cuenta. Pero si compara la imagen del espejo con una fotografía de hace 10 años, seguramente Estercita ya no se reconoce. ¿Que esa soy yo? Esa cachetoncita, claro, pues ha cambiado, ¿no? Igual ocurre también con la lengua. La lengua también cambia, pero así como ella no se da cuenta en qué momento ha cambiado, igual también ocurre en la lengua. No se sabe en qué momento preciso la lengua cambia, no se sabe. Y solamente podemos comprobar esa variación diacrónicamente, o sea, a través del tiempo, nada más. ¿Ya? En cambio, el habla es variable. ¿Por qué decimos que el habla es variable? Porque varía de persona en persona. No solamente varía de persona en persona, sino que también varía en una misma persona. O sea, ustedes son conscientes que no hablan igual cuando están frente a sus amigos de confianza, con tu papá, con tu mamá. No hablas igual que cuando tengas que hablar ante un público desconocido. Entonces nuestra forma de hablar cambia, ¿sí o no? Por eso el habla es variable. La lengua es teórica porque tiene reglas
y principios que rigen su funcionamiento. Estas reglas y principios son estudiados por la gramática. Y como dije al principio, cada lengua tiene su propia gramática. Hay gramática en inglés, gramática en quechua, gramática en español. Cada uno tiene su gramática. En cambio, el habla es práctica, porque a la mejor forma de entendernos es hablando. De ahí la frase, hablando se entiende la gente. Claro, ¿no? Entonces, como te das cuenta, lengua y habla son dos planos de lenguaje que tienen características antagónicas. Mientras que la lengua es social, el habla es individual. Mientras que la lengua es abstracta, el habla es concreta. Mientras que la lengua es perdurable, el habla es momentánea, efímera. Mientras que la lengua es fija, el habla es variable. Sin embargo, muchachos, a pesar de estas características antagónicas, no puede existir la una sin la otra. ¿Qué quiere decir eso? Que para que exista una lengua necesita de hablantes, necesita de hablantes. Y para que una persona pueda hablar, debe conocer una lengua, ¿o no? Claro, pues, hablamos empleando una lengua determinada, ¿ya? En cambio, la lengua, para que exista necesita de hablantes. En el momento que desaparecen los hablantes, desaparece la lengua. No hace mucho tiempo que en el Perú han desaparecido varias lenguas. Una de las lenguas que gozó de gran prestigio en la época de los incas fue la lengua puquina. La lengua puquina. La lengua puquina fue la lengua que usaron los incas. ¿Los incas no hablaban el quechua? No, no, señores. Como dice mi profesor Aníbal Torres Vázquez, no, muchachito tonto, no. Eh, la lengua originaria de los incas fue la lengua puquina. Por ahí escuché a alguien que decía, incluso he leído en un examen de admisión donde decían en la parte de historia, la palabra Cusco en quechua significa ombligo del mundo. Pero no, muchachos. Cusco no es una voz quechua, es una voz puquina. Inti no es quechua, es puquina. Pues, ¿y en qué me fundamento yo para sostener semejante cosa, no? De repente alguien dice que yo como, todo el tiempo me han engañado, ¿no? Puedes revisar, ahora que tú tienes ahí herramientas de información a la mano, puedes revisar ahí en YouTube, pones ahí, el lenguaje secreto de los incas, una brillante exposición, una rigurosa investigación hecha por el doctor Cerrón, el doctor Rodolfo Cerrón Palomino, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Claro, él es sanmarquino, ¿no? Pero ahí está, catedrático de la Católica. A propósito, ayer fue el aniversario de mi alma mater, 171 años. Entonces, muchachos, la lengua y el habla se necesitan mutuamente para existir. Por eso decimos que son interdependientes. Se necesitan mutuamente para existir. Son interdependientes. Variaciones en el uso de la lengua. Variaciones en el uso de la lengua. Eh, Acá vamos a hablar, ¿no? De cómo es que varía una lengua por razones, del paso del tiempo, ¿ya? Sino que me voy a referir a la variación de la lengua, pero, hoy, precisamente hoy, ¿no? La lengua varía, por ejemplo, de lugar en lugar, varía de lugar en lugar, ¿ya? Hay varios motivos por qué una lengua varía. Por razones geográficas, por razones socioculturales, por razones de edad y de sexo. Varios motivos.
Vamos a ver primero la variación geográfica, ¿ya? Un ratito voy a encender mis luces. Cuanto mayor sea el ámbito geográfico que abarque una lengua, pues mayores van a ser estas diferencias geográficas llamadas dialectos. O sea, la variación de una lengua por razones geográficas se llama dialecto. El dialecto, por lo tanto, diremos que es la variación regional o local de una lengua. No vayas a confundir al dialecto con otros términos, ¿no? A veces los muchachitos piensan que el dialecto es el habla de la gente de baja cultura, y el dialecto es la lengua de bajo prestigio, que por ejemplo el aymara es un dialecto y que el español es una lengua. No, 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 no. El dialecto es la variación de una lengua de acuerdo a la localidad o región. De manera que usted fácilmente puede darse cuenta del lugar de procedencia de alguien solamente escuchándolo hablar, ¿sí o no? ¿Quién no reconoce el habla de las venezolanas, por ejemplo? ¿Mm? Todos, ¿no es cierto? Ahora que están de moda, creo que ya están regresando a su país. Ya no veo muchas. Entonces, muchachos, ellas tienen su manera peculiar de utilizar el español. De igual manera, si usted sale de su ámbito regional, va a otro lugar, pues seguramente lo van a identificar de dónde es usted solamente escuchándolo hablar nada más. Por ejemplo, algo característico en cubano puede ser emplear el verbo en tiempo futuro para indicar una acción presente. Iré, traeré, copiaremos, pasaré. En vez de decir voy a pasar, pues pasaré. Vamos a copiar, copiaré, copiaremos. ¿Se da cuenta? Es característico de guano, el castellano guanoqueño. Y así pues, ¿no? De lugar en lugar. Muchos autores han consignado en sus obras literarias el dialecto, o sea, el habla de una región donde se encuentra ambientada la obra que ellos están presentando. Por ejemplo, mi gran maestro Antonio Galvez Ronceros publicó un libro titulado Monólogo desde las tinieblas, un libro de cuentos. Todos los cuentos están ambientados Chincha, en Chincha, y todos los cuentos están escritos en este dialecto, afro-peruano. Un padre de familia aconseja a su hijo, a Jutito también dicho de paso es el nombre del niño, se llama Justo, sino que en Chincha la gente no pronuncia la S, y en vez de justo dicen Juto, Juto, y el diminutivo Jutito. A Jutito su padre le dice, tú ya tienes edad, mijito, para buscarte tu mujer. Eso, ¿te das cuenta? Ese es un dialecto. El poeta Nicolás Guillén, poeta cubano, poeta nacional de Cuba, luego del triunfo de la revolución de Fidel Castro, escribió todo en dialecto afrocaribeño, o sea, tal como hablan los morenos de Cuba. En Danza para matar la culebra dice, Sense Maya, la culebra Sense Maya, Yambambé, Yambambó, cante el negro bien negro, así como lo ve, tiene de todo, zapato de todo, negro color. Ya no dice negro color, sino negro color, ¿ves? Ese es el dialecto. ¿Ya? Ahora usted puede reconocer a una persona que de repente de Argentina, de México, por la forma como utiliza la lengua española. Ese es el dialecto. Otro ejemplito de dialecto tenemos acá, mira. De la selva su encanto. Ese es el castellano amazónico, que se da en la alteración del orden normal de la construcción.
por no decir encanto de la selva es un canto. ¿Ya ves? Ahora en tu libro, ahí hay para completar unos espacios en blanco. Déjame ver dónde están. Y acá está. A ver, mira ahí. Página 113. Bueno, de lo que me han enviado, no sé qué página tendrán ustedes, porque a veces varía. Dice ahí, dialecto, diatónica, mal, debe decir diatópica, lapsus, 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 se han equivocado al poner ahí, corrige, no es diatónica, sino diatópica, diatópica, ¿ya? Dia, diferente, topo, lugar, diferente lugar. Dice ahí, es la variante geográfica que adquiere una lengua en un determinado grupo social, lugar o región. Mm. Los dialectos se manifiestan en los siguientes aspectos. Fonético, fonético. Anota ahí en tu libro. ¿Por qué no lo han escrito? Dirá alguien. Pues mira, nosotros las personas aprendemos viendo, escuchando y haciendo. Si alguno de los tres omitimos, nuestro aprendizaje es incompleto. Para que tú trabajes ahí, han puesto en espacio en blanco. ¿Ya? Anota donde dice fonético. Pon ahí, dialecto fonético. Se verifica en la pronunciación y entonación. Se verifica en la pronunciación y entonación. Y es que la fonética, como ustedes recordarán, muchachos, y vamos a ver eso la próxima semana, la fonética estudia los sonidos del lenguaje. Por eso se llama variante fonética cuando hay variación de qué? En la pronunciación y la entonación. En el libro que te estaba mencionando de Antonio Galvez Ronceros, podemos notar este dialecto fonético. Eh, una señora va con su compadre entre los cañaverales, las cañas de azúcar, un poquito de calor, tú sabes. Así es que la mujer insinúa algo a su compadre. Le dice, compadre, ¿usted me quiere tumbar? Dice, comadrita, si yo le tumbo en este camino, ¿usted grita? No, compadre, si hasta ronca estoy. ¿Ya ves? Ese es el dialecto fonético en la pronunciación, ¿ya? Donde dice léxico, ¿qué vas a poner donde dice mi inocencia? Ven, donde dice léxico, ¿qué vas a poner? Corresponde al vocabulario de uso regional. Pon ahí, corresponde al vocabulario de uso regional. Claro, ahí aguacate, por ejemplo, es una palabra utilizada en México, no se usa en otras partes. En vez de aguacate, en el Perú decimos palta, igual que en Argentina, igual que en Bolivia, igual que en Colombia, palta. En México, aguacate, ¿no? ¿Ya ves? Acá en Huánuco, la Profesor, en gente... Colombia también se le dice aguacate. Ah, muy bien, jovencito, que por ahí están cerca también, ¿no? Ya, muy bien, joven. Muchas gracias por su aporte. Ya. Este, acá en Huánuco, a una hortaliza que se parece a la sandía, ¿no? Lo llaman calabaza. Tú vas ahí al mercado nuevo, y en la nochecita encuentras ahí tu mazamorra de calabaza. Pero ¿sabes qué? En mi tierra no lo llaman calabaza. ¿Qué lo llaman? Chiclayo, chiclayo. Alguien por ahí levantó la mano, creo. A ver, adelante, escuchamos. Hola. Parecía que habían levantado la mano.
¿Alguien quería participar? Bueno, corta ya. Entonces, esas palabras de uso regional constituyen el dialecto lexicológico, el léxico. Igual, ¿no? Mira, yo te cuento que he trabajado en Ica, en Huancayo, que he trabajado 5 años, en Trujillo, aunque la mayor parte he trabajado en Lima, ya 20 años, y acá en Huánuco, pero en ninguna parte del Perú he escuchado eso de Huizcha. Eso es algo auténticamente huanuqueño. O sea, si tú algún día vas de repente a Piura, estás ahí bañándote en la playa y de pronto escuchas ahí que un muchacho dice, Huizcha, de seguro que es guanuqueño. De ahí la sacas, ¿no? Entonces, ese es el dialecto léxico, vocabulario de uso regional. Semántico, semántico. Muchachos, ¿qué estudia la semántica? ¿Qué estudia la semántica? ¿Alguien recuerda qué cosa estudia la semántica? Significado de las palabras, profe. Muy bien, jovencito, el significado. Entonces hablamos de dialecto semántico cuando la palabra cambia de significado de lugar en lugar. El dialecto semántico. Cuando la palabra cambia de significado de lugar en lugar. Dialecto semántico. Y el diccionario, muchachos, nos dice en qué lugar significa una cosa, en qué lugar significa otra cosa, ¿no? Por ejemplo, tú puedes revisar, ahorita puedes googlear, entras al diccionario de la Real Academia, ¿ya? Pones ahí diccionario RAE, ya te arroja una pestañita, y ahí aparece donde dice consultar, porque estira la palabra. Y por ejemplo, ahí pones la palabra, vamos a poner la palabra sapo, busca sapo en el diccionario. ¿Qué va a decir? Anfibio anuro de cuerpo rechoncho y robusto, ojos saltones, extremidades cortas y piel de aspecto verrugoso. Pero más abajo, en la sección 5 dice, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay, sapo es rana. Y también sapo es un juego. Más abajo, en la octava sección dice Chile. ¿Qué significa en Chile sapo? Chiripa en el juego de billar. O también en Perú y en Chile significa espía, mirón, mirón. No sea mirón ya, no sea sapo, pues, ¿no? Mientras que en Cuba, sapo también significa persona que con su presencia importuna a una pareja de enamorados. ¿Ya ve? O sea, sapo. O sea que la palabra sapo va adquiriendo diversos significados de acuerdo al lugar. Eso se llama dialecto semántico. Ustedes saben seguramente que en Chile, en el sur de Chile, en la Patagonia y parte de Argentina, a los niñitos llaman cabritos. Cuando las mamás van a recoger a sus pequeñitos del jardín, dicen, ahí viene mi cabrito. Cuando son grandes ya no, pero no, solamente a los chiquitos nada más. Entonces, en cambio acá en el Perú decir a alguien eres cabro, cabro es algo ofensivo, ¿sí o no? Ese dialecto semántico. Cuando tú salgas de tu área dialectal, debes tener cuidado hablando, porque no vaya a ser que pases un momento desagradable, vaya a ser que ofendas a otra persona sin saber, por culpa del dialecto, el dialecto semántico. Doña Marta Hildebrand, en su libro titulado El habla culta o lo que debiera serlo, dice, tenga usted cuidado que cuando está en Buenos Aires, la palabra coger tiene otro significado. Ah, ¿ya Eso es ves? cierto. Eso Eso es es cierto, cierto. profe, porque votaba por Chile y estaba agarrando una herramienta, pásame el pico, ¿no? Le dije. Y pico tiene ellos lo utilizan para el tema del aparato genital. Entonces hay que tener cuidado. Eso es cierto. Ya ves, ya Y ves. hay ciertas cosas. Por ejemplo, la palomita de maíz o cancha rosa, ahí le dicen cabrita, ¿no? Porque se parecen a las cabritas del campo, dicen, porque son Claro, que blanquitas. salta, ¿no? Salta. Ajá. Eso es cierto. Hay que tener cuidado con él.
Muy bien, jovencito, muchas gracias por su aporte. Y así pasó pues con la, y esto no es parte de de la teoría, ¿no? Ha ocurrido en la vida real, como dice acá nuestro compañerito, ha ocurrido en la vida real. Y también te cuento que la famosa actriz y cantante Thalía, mexicana, no sé si ustedes la conocen, han escuchado hablar de ella, eh, cuando vino la primera vez al Perú pasó un mal momento porque ya para ese entonces ella tenía su club de fans, estaban en la expectativa cuando llegaba a Lima, ofreció un concierto en el Jockey Plaza de Lima. Claro, la mirada estaba en primera fila, ¿no? Ahí coreando sus canciones. De pronto vino un silencio y ella dijo, si yo me lanzo de acá, ¿ustedes me cachan? Sí, 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 ya todo el mundo estaba ahí. Más tarde, en un programa de televisión, El Francotirador, conducido por Jaime Bailey, ya casi a la medianoche, sí, medianoche ya, apareció ahí Thalía. Pero Thalía, tú no sabías que acá en el Perú esa palabra tiene otro significado. Que no sabía. Claro, pues no. Como te das cuenta, el dialecto semántico es lo que a veces te puede pasar una mala jugada. Es el dialecto semántico. Dialecto morfológico. ¿Cómo es morfológico? La morfología estudia la estructura de la palabra. Hablamos de dialecto morfológico cuando se utilizan morfemas diferentes en cada localidad. Por ejemplo, nosotros para los diminutivos usamos ito, ita, cito, cita, illo, illa, ¿sí o no? Pero ustedes han comprobado que las chamas no dicen así. Un momentico, un ratico, ¿ya ves? Ese es el aspecto morfológico. Como los colombianos, Utilizamos profe, al igual de los los... también los colombianos, ¿no? También los colombianos. Pero se parecen allí los venezolanos y colombianos, se parecen en eso. Y por último tenemos el dialecto sintáctico. Eh, Tú sabes que como hay varios dialectos, un montón de dialectos, uno de ellos se toma como modelo, como forma recomendable de hablar y escribir. A ese dialecto se llama dialecto estándar, dialecto estándar, o norma también se llama, norma. Sucede que, como hemos visto en nuestra diapositiva, en la selva peruana, eh, no se pone sujeto, verbo, complemento, que es lo habitual, sino que se altera el orden. Dicen por ahí, ay, me duele del pecho atrás, por no decir atrás del pecho su atrás. Del Javier su hija había sido. Esa alteración del orden se llama dialecto sintáctico, ¿ya? Entonces ya sabes, sintáctico quiere decir alteración del orden normal de la construcción. Ejemplo, el castellano amazónico. Luego tenemos acá el dialecto, la variante, el sociolecto, también se conoce como la variante diastrática. Dia, diferente, diferentes estratos sociales, eso es diastrática. Lo que quiere decir que acá hablamos de la variación de la lengua, pero determinada por la condición social y cultural del hablante. Se supone que las personas que tienen una buena formación cultural, una buena educación, se refleja en el habla, ¿cierto? Entonces ahí se establecen los niveles de lenguaje. Nivel superestándar, el nivel estándar y el nivel subestándar. Claro que ahí nuestro cuadrito que hemos puesto ahí está incompleto, ¿no? Porque cada uno de esos niveles tiene sus respectivos subniveles. El superestándar, por ejemplo, se divide en dos. Vamos a poner por acá. A ver, a ver. Ya. Entonces, el sociolecto de la variación diastrática. ¿Y se relaciona con qué? Con los niveles del lenguaje. Superestándar, estándar, subestándar. Y les decía que el nivel estándar, por ejemplo, tiene su subnivel.
el superestándar se divide en nivel poético, también llamado literario, y otro, el erudito, que incluye algunos tecnicismos, algunas palabras de una determinada profesión, por ejemplo, ¿no? En el nivel poético, miren, de repente ustedes recuerdan a un famoso poeta español, Luis de Góngora, vivió en el siglo XVII, que escribía de una manera tan culta, pero tan culta que la gente no la entendía. Y tuvo que esperar, ¿sabes cuántos años? 300 años después de su fallecimiento para que los jóvenes poetas, a los que se llama generación del 27, recién valoraran y comprendieran su obra. Es más, prosificaron la obra de Góngora. Y es que para entender a Góngora uno tenía que tener conocimientos de mitología griega y latina, conocer de figuras literarias, ¿qué más? Neologismos. Él creó palabras que no existían hasta ese momento, palabras como juventud, doncel, paternal, no existían. Góngora los creó. Entonces, por eso nadie lo entendía. Un cachito, mira. Por ejemplo, él decía así. A ver, trata de entender. La dulce boca que a gustar convida, un humor entre perlas destilado, y a no envidiar aquel licor sagrado que a Júpiter ministra el garzón de ida. Amantes, no toquéis si queréis vida, porque entre un labio y otro colorado, amor está de su veneno armado, cual entre flor y flor sierpe escondida. ¿Qué has entendido? Nada. Es el nivel superestándar poético, ¿ya? Por debajo de ese nivel superestándar está el nivel estándar. El estándar, ya no estoy escribiendo, creo, allá por acá, por acá. El nivel estándar a su vez se divide en nivel culto y nivel culto y nivel coloquial. Culto y coloquial. El nivel culto es el que goza de mayor prestigio y mayor aceptación social. En el nivel culto es donde se imparte la educación. En el nivel culto están escritos todos los libros que ustedes tienen en un nivel preuniversitario, que es el nivel culto. Está presente cuando un sacerdote se dirige a sus feligreses en la iglesia. Está presente cuando un político declara a la prensa, nivel culto. En cambio, el coloquial es también llamado lenguaje familiar. Este nivel coloquial se caracteriza, por ejemplo, por el uso de diminutivos cariñosos. Ponte tu chompite, está haciendo frío. ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? Tacita en vez de taza. Uy, rayos, era hasta las 5:30. Ya listo. Yo pensé que era hasta las 5:40. Ya, bueno, entonces, muchachos, hay características que determinan el uso del nivel coloquial del lenguaje. ¿Ya? Y ya, pues lo otro es el registro lingüístico por edad, por sexo, por ocupación. Y a pesar de que muchos vanamente pregonan esto del lenguaje inclusivo, está destinado al fracaso. ¿Sabe por qué? Porque los varones siempre hablaremos como varones y las damas como damas. De esa manera, nunca vamos a escuchar al amigo Héctor Aguirre decir, por ejemplo, ¡ay, qué regio! Jamás. De esa Eso manera tiene ya, una postura, ya sospechamos. su postura es en contra entonces de la identidad de género, entonces, No, lo que no, lo no es mi escucha. postura, no es mi postura, sino que es la realidad. Claro, la realidad de la naturaleza. Exacto, uno no puede forzar al lenguaje.
El lenguaje fluye, se modifica de manera natural en el seno de la sociedad. Son Ya decía estructuras que se quieren Platón, cambiar en la educación, entonces. no se puede. Platón ya decía que en cuestión de lengua, el pueblo es el soberano. Claro, pues muchachos. Y los niños hablan como niños, los ancianos como ancianos, los jóvenes como jóvenes. Se llama registro lingüístico. Bueno, las claves de tu libro están acá, ¿ya? Anota las claves, 1 la C, 2 la D, 3 la B, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, ahí nos quedamos entonces. Pensé que nos tocaba hasta las 6:40 y era total. Fue 5:30 nomás. No, yo pensé que era 5:40. Bueno, muchachos, ahí nos quedamos entonces. Un abrazo virtual a cada uno de ustedes. Ya nos estamos viendo la próxima clase. ¿Ya? Chao, chicos. Chao, profe. Chao, chicos. Chao, chao.